Hola mi gente latino, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. Bueno, soy el Mocap, como puede verlo. Mis redes sociales se van a aparecer ahí abajo. Si puedes hypear, tú hypea, ¿por qué no? Y bueno, hoy, justamente el día que estoy grabando este vídeo, el día 28 de junio, día pues, más representativo de la comunidad LGTBQ+, y todas las letras que le siguen. Y vamos a, es que a mí me ha salido en Instagram las reacciones estas de el trasfondo de la persona que compuso la canción de Parte de mí, Parte de tu mundo de Ari, de La Sirenita. Este compositor se llamaba Howard Ashman, y cuando escuchas la canción sabiendo la historia de este hombre, ves el trasfondo de la canción de La Sirenita. Bueno, ¿por qué te cuento yo esto? Porque a mí me salían muchos vídeos en Instagram del tema y yo me puse a investigar. Y qué mejor día que hoy para que también este vídeo en 28 de junio. ¿Qué mejor día? Pues hoy sí. Así que vamos a hablar de Howard Ashman, que fue un dramaturgo letrista estadounidense, nacido en 1950 en Baltimore, Maryland, Estados Unidos de América o Disparos Unidos de América, depende de cómo lo quieras llamar. Era uno de los dos hijos de Shirley y Raymond y Shirley Ashman. Se sabe que tenía una hermana. Y además él se graduó en el Instituto de Indiana a finales de los 60. ¿Qué pasa? Que para ese momento, cuando todo esto ocurre, sale la canción de parte de tu mundo, parte de ti, de La Sirenita en los años 1989. Claro, uno creemos saber las canciones que hay detrás, pero cuando conocemos la historia que hay detrás, te quedas tiesa, muñeca. Y es que es una de las canciones que está inspirada, y obviamente La Sirenita inspirada en el cuento de Hans Christian Andersen, otro referente de la comunidad LGTBIQ+, en este caso el mundo de la escritura. Para este momento, Disney en los 80 estaba en su reconocimiento, centrándose en los personajes femeninos fuertes que se alejaban de los cuentos de hadas tradicionales. Que si tú analizas un poco, en realidad Blancanieves no era tan débil, estabas viviendo una vida básicamente de tratarla de como una criada y buscaba la resiliencia igual que Cenicienta, pero bueno. El proceso creativo clásico de aquella época de princesa salvada por el príncipe. Bueno, en aquel momento, en el 89, llega La Sirenita, tras un arduo proceso de animación. Y además se consiguió un gran éxito, porque fue una de las primeras películas de Disney después de con una princesa Disney después de La Bella Durmiente. Además, también se vendió en VHS, que era una forma que se veían las películas en aquellos tiempos. Además, ganó 2 premios Oscar y hizo que Disney entrara en su renacimiento. Aunque mucha gente cantábamos la canción, nadie sabía quién la creó. Y fue Howard Ashman, que ya hablamos que él nació en Baltimore. Resulta que él se fue como voluntario de paz a Burkina Faso, que le inspiró en su trabajo posterior, convirtiéndose en director artístico de la WPA Theater de Nueva York. Sus dos primeras obras fueron Chaos Magia Afraid of the Dark y Dream Stuff. Y en el 77 produjo The Confirmation, una obra de teatro. En esa época pues, él ahí seguía con su musical. Y en el 74 fue la primera vez que trabajó con Alan Menken, conocidísimo porque ha creado muchas bandas sonoras de Disney. Y además crearon un musical juntos llamado God Bless You, Mr. Rosewater, y además colaboraron en la comedia de la musical de La Pequeña Tienda de los Horrores. Y siguieron trabajando en muchísimas letras, como en un musical llamado Smile del 86, con música de Marvin Hamilton. Incluso también seguíamos él creó la película para la letra de una canción de la película Oliver y su pandilla, que es una película que la gente creo que ha olvidado. Y fue por esta época cuando pues, a él le propusieron ese proyecto, La Sirenita. El primer cuento de hadas de Disney desde hace muchísimo tiempo, porque desde la Bella Durmiente no ocurría ninguno. Y obviamente en ese momento se les dio esta oportunidad de básicamente crear la banda sonora. Además, recordemos que esa banda sonora, ambos compusieron las canciones de la película. Además, el proyecto fue mucho mayor, ya que tomaban decisiones visuales como Úrsula, que está basada en la drag queen Divine, y ya porque ella aparecía en las películas de John Waters, ¿vale? La narrativa es como que Sebastián el cangrejo fuese jamaicano,
o para que la canción Parte de tu Mundo se mantuviera en la película, ya que los ejecutivos no la querían porque era muy lenta. Pero claro, aquí es cuando nos llega obviamente se estrena La Sirenita, se convierte en un éxito, ellos reciben las nominaciones, y esto se convierte esto en un absoluto éxito. Pero claro, detrás de la serie, si escuchamos la canción, como esos vídeos que a mí me han salido, no en su versión, si escuchamos la canción, en la versión en inglés, la versión original, y la leemos conociendo el contexto en el que fue escrita, es bastante más trágica. Pero es que obviamente hay un trasfondo queer. Y no solamente es que el cuento original fue escrito por Hans Christian Andersen, lo sabemos todos. Que al fin, cuento original acaba con Ariel convertida en espuma de mar, eso lo sabe todo el mundo. Pero es que la Sirenita ahora se analiza con esa temática queer, con ese trasfondo, de que es una desgarradora metáfora de la propia vida. Ya que Hans Christian Andersen se enchochó de su amigo íntimo Edward Collin, que no le correspondió y se acabó casando con una dama danesa. Claro, aquí es cuando ya de la Sirenita, con todo el gran éxito, pues durante ese momento, además la escribió en una época muy difícil, ya que la pareja de Howard Ashman, llamado Bill Lauch, había fallecido por el SIDA 4 años antes de que saliera la canción Parte de tu Mundo. O sea, literal, que recordemos que en los 80 el SIDA estaba... Era la época, pues obviamente, de más fuerte, mucho más fuerte del SIDA. Y durante la producción de esta película, el propio Howard Ashman le diagnosticaron la enfermedad. Él dijo, creo que Alan Menken dijo para The AIDS Monument, creo que como hombre, en este caso de la comunidad LGTBQ+, Howard creció sabiendo que lo que era sentirse imaginado, deseando poder formar parte del mundo que lo rodeaba, pero sin poder integrarse por completo. Es lo que dijo el propio Alan Menken, que ellos tuvieron una amistad de años colaborando en los proyectos, ya te digo. Además, él mismo dijo, durante 2 años mientras se renovaba la Sirenita, Howard se ve que tenía VIH, pero ocultó su enfermedad a todo el equipo, incluyéndome a mí. La noche que ambos ganamos nuestros Oscars me dijo que teníamos que hablar seriamente y regresar a Nueva York, ver lo que tenía SIDA. Acabamos de alcanzar la cima de nuestras carreras, tanto en el teatro como en el cine. Y habíamos trabajado codo con codo durante 11 años. Pero mi querido amigo mantuvo el secreto ante todos sus compañeros que parecía una enfermedad terminal incurable. Ese era el tipo de miedo con el que vivía la gente en aquella entonces. Miedo al rechazo, a la muerte y una enfermedad fatal sin cura. Y había muchísimo estigma y discriminación. Que claro, este estigma se quitó un poco cuando ya sabemos las visitas de Lady Di a la gente, a los hombres en este caso que padecían del SIDA, como ella les daba la mano, también eso influyó a que la gente pues, se le quitara un poco el estigma, pero aún seguía habiendo pues, en esa época. De hecho, creo que en uno de los capítulos de la serie Fellow Travelers, serie que recomiendo por este Jonathan Bailey, sí, te la tienes que ver porque también tratan ese tema. También lo tratan porque es algo que hay que tratar. Entonces, claro, el propio Alan Menken sigue diciendo, pero Howard no dejó que el SIDA lo venciera. Estaba decidido a seguir trabajando, a seguir creando monumentos musicales mágicos y personajes inolvidables. Creo que el SIDA lo impuso a trabajar aún más duro porque sabía que su tiempo se estaba acabando. Es lo que le añadió. Claro, después de La Sirenita llega, ambos serían contratados para componer la banda sonora de La Bella y la Bestia. Pero para aquel momento Howard estaba muy enfermo y no podía viajar a Los Ángeles. El mismo Alan Menken dice que también, pero añadió a eso que sí que finalmente tuvo que decir la verdad. Y además, incluso empezaron a escribir las canciones de Aladdin. Muchas de las canciones de Aladdin ya las tenían ahí, ya empezaban a escribirlas. Y además, en ese momento, claro, la noche de la Bella y la Bestia, y claro, ellos siguen ahí. Ellos siguen trabajando. Y es aquí cuando ya su enfermedad se agrava. O sea, su enfermedad básicamente se agravaba. Para ese momento, pues los animadores de Disney recibieron la orden de trabajar con Ashman y Menken en Nueva York. Por el tema de que Howard Ashman estaba con el SIDA ya muy mal. Nadie se explicó por qué. Solamente le dijeron que él era un hombre influyente, pero luego supieron que Howard Ashman estaba muy grave del SIDA. Él se fue debilitando, pero seguía trabajando y escribiendo sus canciones. Es el 10 de marzo del 91 cuando los animadores de Disney fueron la primera proyección de La Bella y la Bestia, siendo un gran éxito.
Visitaron todos después a Howard Ashman en el hospital. Estaba muy débil, solo pesaba 36 kilos. Había perdido la vista y apenas ya hablaba. Su madre, Shirley, mostró a los animadores que él llevaba la camiseta de La Bella y la Bestia. Y le contaron los animadores que la prensa había recibido la película muy bien y describieron cómo había ido. Y además él la sintió apreciando esta noticia porque era algo bueno para él también. Y claro, en ese momento, mientras todos estaban despidiendo, Don Han, que era uno de los productores, se inclinó y le dijo junto a Howard y le dijo, La Bella y la Bestia va a ser un gran éxito. ¿Quién lo habría imaginado? Y Howard Ashman le dijo, yo lo habría hecho. Pero tristemente, esto fue lo último que él escuchó, ya que 4 días más tarde, el 14 de marzo, Howard Ashman falleció por las complicaciones del SIDA en Nueva York. La Bella y la Bestia está dedicada a él en los títulos de nuestro amigo Howard, quien le dio... Me voy a emocionar con Zorro. Que le dio a una sirena su voz a una bestia su alma, siempre estaremos agradecidos. Howard Ashman, 1950-1991. No, su pareja Bill Lauch no fue que falleció del SIDA, fue una expareja que tuvo antes. Y a Howard le sobrevivió su pareja Bill Lauch. También su hermana Sarah Ashman Gillespie y también la madre de Howard, Shirley. En noviembre del 91, La Bella y la Bestia se estrenó, 8 meses después de que Howard Ashman perdiera la vida por el SIDA. Y fue un éxito en crítica como en taquilla, La Bella y la Bestia. Recibiendo nominaciones a los Globos de Oro, a los Oscars. Y es que además también, ya lo he dicho, Howard Ashman y Alan Menken habían escrito canciones para Aladdin. Incluso tenía una canción para el viaje sobre la alfombra mágica, pero Howard Ashman nunca la escribió. Incluso de esta forma Alan Menken escribió algunas canciones nuevas junto con Tim Rice. Solo se conservan las canciones de Arabian Nights, Friend Like Me y Prince, Noche de Arabia, un amigo como yo y Príncipe Ali. Y además, Tim Rice, cuando recibió el Oscar por la canción de Friend Like Me, dedicó a Howard Ashman el premio por A Whole New World el 29 de marzo del 93. Además, para el 2001, Howard Ashman fue nombrado de forma póstuma como una leyenda Disney. Y en la edición especial del año 2001 del DVD de La Bella y la Bestia, los animadores de Disney se reunieron de nuevo añadiendo la canción Human Again que Howard Ashman y Alan Menken habían escrito para la película. Pero no se incluyó en esta fue una canción que no hubo en la versión final de la película. Y en el disco 2 se incluyó un breve documental titulado Howard Ashman in Memoriam, donde hablaban varias personas que trabajaron en La Bella y la Bestia, que hablaron también de la implicación de Howard y cómo para ellos que él perdiera la vida por el SIDA fue algo muy triste. Además, en el documental de 2010, Waking Sleeping Beauty, acerca del renacimiento de la animación de Disney, está dedicada a él junto con Frank Wells, Joe Rafferty y Roy E. Disney, que era justamente es el sobrino de Walt Disney. Cuidado. Era el sobrino de Walt Disney. Recientemente hay un documental Disney Plus, hay un documental que creo que no es reciente, que se llama Howard, que recupera su figura a través de la mirada de Don Han, que era uno de los productores que trabajó muy cerca de él, y traza un retrato íntimo de su vida y de cómo su obra y maneras estaban muy conectadas de una forma muy profunda. Además, la verdad, y todo el mundo que habló de cuando trabajaron con él, claro, él no pudo... es que, claro, ves las canciones y ahora las analizamos sabiendo esto. Es que son canciones sobre intentar encajar en una sociedad donde no siempre amable, y también sobre la soledad, el amor y la esperanza, que es como mucho lo que le pasa a la gente que es como Howard pasa. O sea, es algo que sobre todo en esos vídeos que yo vi, la gente lo analizaba y decía, es que está literalmente hablando de esto. Por eso Disney también para mucha gente es un lugar bastante seguro. Y estas películas no lo son. Yo la verdad, creo que el hecho de que, sobre todo el documental, que habla un poco de su vida, yo la verdad es que no sabía quién era él. Te lo juro. Escuchábamos las canciones de La Sirenita, escuchábamos las de La Bella y la Bestia y las de Aladdin. Pero, claro, no supimos quién estaba detrás. Y ahora que sabemos quién estaba detrás, el trasfondo de su vida y todo,
las canciones, sobre todo ya en versión original, toman muchísimo más sentido. Porque básicamente es que cobran mucho más sentido. O sea, porque literalmente sabíamos de lo que. Porque estaba hablando básicamente de cosas que podemos intentar comprender. Y que sí, fue el genio detrás del renacimiento de Disney. Y a día de hoy, pues su figura es muy valorada. Así que, hasta aquí el vídeo. No sé qué pensarás. No sé si tú sabías esto. Yo cuando lo descubrí quise indagar y aquí está el vídeo. Así que bueno, espero que les haya entretenido este vídeo. Ya sabes que puedes suscribirte, dar like, comparte, comenta todas esas cosas. Suscríbete, hypea. Tú hazlo. Si te dejas hypear, tú hazlo, anda. Y nos veremos en el siguiente vídeo, que no tengo ni idea de lo que va a ser. Bye.